Para iniciar nuestra clase en la clase 3.1, el área de un triángulo, se nos invita a pensar en el siguiente problema inicial. Dado que conocemos un triángulo ABC, en el cual vamos a tener las medidas de los segmentos AC, AB y un ángulo A, entonces vamos a determinar una fórmula para hallar el área del triángulo utilizando las razones trigonométricas. En este caso tenemos que ubicar un ángulo conocido y dos lados de ellos comprendidos. Entonces, revisando la solución para este problema, observen ustedes que el triángulo que se nos presenta, conocemos los puntos A, B y C, y los lados del triángulo son A, B y C. Y hemos trazado la altura con respecto al vértice C desde la base que le hemos llamado al encuentro en el punto D. Entonces este ángulo que se forma acá es el ángulo θ que conocemos y veamos qué podríamos hacer. ¿Recuerdan ustedes la fórmula para el área de un triángulo? Bueno, muchos quizás sí. El área de un triángulo se encuentra multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura dividida sobre 2. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que la altura le hemos llamado con este segmento h, que significa la longitud que tiene. Entonces, vamos a calcular en términos de b y del seno de ese ángulo a h. Y el seno de este ángulo entonces es cateto opuesto, que sería la altura, sobre la hipotenusa B. Esta hipotenusa, por supuesto, podemos despejarla y pasaría a multiplicar al otro lado. Y B multiplicado por el seno de este ángulo θ, entonces es el valor de h que nosotros estábamos buscando. Ahora en lugar de h puedo utilizar este producto, B por el seno de θ, y lo vamos a sustituir en la fórmula que nosotros ya conocemos. Entonces la base, observemos que es todo este segmento C, y nos quedaría C por B por el seno de θ sobre 2. En el numerador tenemos tres números que multiplicar, la longitud de C, la longitud de B y el seno del ángulo, que también es un número, todo dividido sobre 2. Ahora prestemos atención que C y B tienen una característica, son los dos lados que forman el ángulo θ. Entonces, si nosotros ampliamos la fórmula a algo más general, si yo conociera los lados B y A y el ángulo C, también podríamos hallar el área. O el lado de longitud A con el lado de longitud C y el ángulo B, podríamos aplicar la fórmula también. Pasando entonces a generalizar esto, lo vamos a llamar un teorema, y dice que si tenemos un triángulo ABC, entonces el área de este triángulo la vamos a denotar como paréntesis ABC mayúscula y cerramos el paréntesis. Si conocemos la medida de dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces podemos calcular el área de esta de la siguiente manera. El área del triángulo ABC va a ser A por B por el seno del ángulo C entre 2, que observemos que C es el ángulo comprendido entre A y B. O podría ser B por C por el seno de A dividido entre 2. ¿Qué tiene de especial este ángulo A? Es el ángulo comprendido entre los lados que estoy multiplicando. Y una tercera forma, C por A o A por C por el seno de B sobre 2. Este ángulo B también tiene la característica especial que es el que está comprendido por el segmento A y por el segmento C. Y con que entendamos eso ya nos podemos la fórmula de memoria. Entonces de aquí en adelante vamos a utilizar la notación que el área del ABC va a ser la mitad o un medio, que es lo mismo que dividir por 2 de ABC por el seno de C. O un medio de BC por el seno de A o un medio de CA por el seno de B. Ahora apliquemos estos conocimientos a un ejemplo, como se muestra aquí el siguiente triángulo. Nos piden que encontremos el área de este triángulo ABC si conocemos dos segmentos de longitudes 4 y 3 y el ángulo comprendido entre ellos de 60 grados. Entonces, por fórmula, el área de este triángulo ABC es la mitad de A por B por el seno de C. Sustituyamos datos, entonces sería la mitad, un medio, de este lado de longitud 4, de este lado de longitud 3, por el seno de 60. Entonces 4 por 3 es 12 y por un medio esto es 6. Entonces me quedaría 6 veces el seno de 60, que como nosotros ya sabemos por razones trigonométricas notables, esto es
raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y 6 sobre 2 es 3, entonces me queda 3 raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. Esto podemos llegar a una expresión decimal, pero el valor exacto es el que tuvimos aquí arriba. De nuevo veamos lo sencillo de esta fórmula con un segundo ejemplo en el cual me presentan este triángulo con un ángulo obtuso de 135 grados y dos lados de longitud 5 y 2. Determina el área del triángulo DF que muestra la figura y entonces vamos a sustituirlo. DF es un medio por el lado de longitud 5, por el lado de longitud 2 y el seno de 135. Ahora, el seno de 135 sabemos que está en el segundo cuadrante y es equivalente con el seno de 180 menos 135, que son 45 grados. Entonces, también aquí podemos simplificar. 5 por 2 es 10 y la mitad de 10 es 5, como aquí aparece. De nuevo, el área de este triángulo entonces va a ser 5 por el seno de 45, porque si ustedes suman estos dos, dan 180 grados y entonces sería uno el ángulo de referencia del otro. Esto es 5 por la raíz cuadrada de 2, aplicando los valores exactos de las razones que ya tenemos en una clase anterior. Y podríamos dejarlo, esta expresión ya es una respuesta. Sin embargo, en su versión decimal llegamos a 3.54 unidades cuadradas. Ahora sí, entonces pueden ustedes pasar a trabajar los ejercicios de esta clase muy bonita y muy sencilla que hemos tenido y aplicar los conocimientos en su cuaderno. Nos vemos en la próxima y gracias.